Bienvenidos a TMT Conversaciones, en este ciclo especial en tiempos de pandemia. Vamos a conversar ahora con Antonio Millé, que es abogado, asesor de la Cámara Argentina de Software. Antonio, ¿cómo va? Bien, muy bien, José. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Antonio, ¿cuál es el estatus legal del Bitcoin? ¿Existe regulación? ¿Más de una regulación? ¿No existe? Buena pregunta. Es más no existe que existe, lo cual es una situación curiosa y que transmite mucha incertidumbre en un país y una actividad que se caracteriza justamente por lo contrario, ¿no? Por la sobreregulación, ¿sí? Y quizás es una historia que merece ser contada y repasada un poquito, porque cuando uno piensa en Bitcoin, monedas digitales, criptomonedas, un poco la primera reacción, obviamente, es encasillarla dentro de la actividad financiera, lo cual sería correcto, y el organismo regulador, que sería el central. Y si uno mira un poquito la historia del central, desde el año desde el 2014, perdón, estoy en una tormenta y se me abren las ventanas. No hay problema. Desde el 2014 el Banco Central ya, digamos, advierte un poco la temática, y en ese momento, a través de una comunicación al público, y resalto comunicación al público versus comunicación regulatoria, ¿no? A través de una comunicación al público le advierte al público justamente acerca de la existencia de las criptomonedas, del Bitcoin en particular, de los riesgos que estaban asociados, y sobre todo se preocupa en aclarar bien, quizás, en ese momento, 2014, que era algo que no estaba ni bajo su control ni bajo su competencia, y que por lo tanto la responsabilidad, digamos, de tratar con criptomonedas y el riesgo inherente a las criptomonedas debería de ser evaluado por los usuarios. Vuelvo a decir, eso fue año 2014, quizás era razonable una actitud, pero a partir de entonces, lamentablemente, no se registraron nuevas normativas, ni permitiéndolo ni prohibiéndolo, y no hace falta decir que desde aquel entonces hasta acá, claramente el Bitcoin, que en el 2014 supongamos que estaba alrededor de $300 o incluso debajo de $300, hoy es una realidad que fluctúa alrededor de los $40.000. El volumen total de Bitcoins en aquel entonces era 1000 veces menor al valor económico del stock actual de Bitcoins. O sea, está claro que hoy por hoy es una realidad que tiene un tremendo valor, una adopción entre los usuarios, y en particular en Argentina muy alta, y no puede ser ignorada, ¿no es cierto? Entonces, esta situación de falta de normativa, ¿en qué se traduce? Por un lado, en una comunidad floreciente en cuanto a la adopción, al uso, al bastante amplio abanico de oferta de posibilidades, pero también se traduce en una incertidumbre implícita para todo ese ecosistema y obviamente para los usuarios, que lamentablemente no es sana, ¿sí? Entonces, tenemos que ese vacío se ha continuado, y que hoy por hoy ya no es algo, digamos, algo beneficioso para el ecosistema, ¿sí? Al mismo tiempo, tenés que algunas normativas relacionadas con fintech, y acá las separo un poco a criptomonedas de la actividad de fintech, que el Banco Central se ha tomado bastante buen trabajo en reglamentarlas, y me refiero sí a los distintos prestadores de servicios financieros, digamos, desde dentro del ecosistema fintech, separando, digamos, las cripto, ¿no? Donde ha tomado un enfoque muy, digamos, protector hacia el usuario, lo cual siempre es bienvenido, por supuesto. Y número dos, y también muy importante, permitiendo la coexistencia en esas condiciones del sector fintech contra el sector, perdón, no voy a usar la palabra contra, con el sistema financiero tradicional, ¿sí? Entonces, francamente, no son sencillas, ¿sí? Son, si querés, disruptivas buenamente, son un muy buen avance, ¿sí? Y todo eso en un marco donde, bueno, justamente la actividad fintech comenzó a tener, digamos, una preeminencia importantísima, y bueno, nos preguntamos si no sería bueno también ya aceptar también la existencia de las cripto, y poner en blanco sobre negro que también están aceptadas, que también pueden interactuar con el sistema financiero tradicional,
y en fin, todo lo que corresponde, también pensando en el usuario, en el ecosistema. Antonio, esa regulación o esa aspiración a un ordenamiento, digamos, a veces cuando en Argentina hablamos de regulación nos ponemos nerviosos, ¿no es cierto? Pero digamos ese ordenamiento jurídico del mundo de las fintech en general, pero en específico del mundo de las criptomonedas, ¿no debería ser un marco, digamos, que esté en conciliación con el resto del mundo, dadas las características que tiene justamente el Bitcoin? Seguro, muy, muy buen punto. Fíjate que volviendo a lo que alguna vez dijo el Banco Central se refiere a que no le puede dar el tratamiento de una divisa porque justamente no es emitida por un gobierno soberano, ¿se entiende? Obviamente esa característica ha continuado en el tiempo y en buena parte es también justamente uno de los grandes valores del Bitcoin, ¿sí? Ahora, lo cierto es que se mueve dentro de un entorno financiero, afecta a los usuarios, afecta al sistema financiero tradicional, entonces sí, es cierto que quizás no tenga el mismo, no debería de tener, por esto que estamos hablando, el mismo tratamiento que una divisa, ¿sí? Pero yo creo que llegó el tiempo de aceptarlo expresamente. Y te doy un ejemplo. La falta de reglamentación, digamos, de aceptación al día de hoy, formal, de hecho está siendo aceptada, pero no tenés una norma que diga expresamente esto está aceptado, de alguna manera termina cayendo en dos cosas. Uno, que cada banco termina tomando su actitud personal, por decirlo de alguna manera, frente a los prestadores que se relacionan con cripto. Entonces tenés una enorme dispersión, depende de cada banco, de los intereses, de los temores, en fin, de las actitudes propias de cada banco, y eso no es sano para nadie, ni para los bancos, ni para el sistema fintech, ¿sí? Y después tenés que también el propio Banco Central tiene una actitud como zigzagueante al respecto. Entonces, de alguna manera, y acá es digamos, es un tanto espinoso, pero se verifican presiones a operadores dentro de la industria fintech, a bancos, donde el Banco Central, apelando a políticas, ¿sí? Conceptos que no se plasman en ninguna norma, ¿sí? Manifiesta confusos mensajes acerca a los bancos, generalmente, acerca de qué es lo que tendrían que hacer los bancos. Nuevamente, de una forma bastante arbitraria, cambiante, que de vuelta lo que trae es una tremenda incertidumbre y que perjudica a todos, y que perjudica básicamente a los usuarios. ¿Qué otras tecnologías disruptivas están desafiando el marco regulatorio? Vos hace un momento pasabas por encima. El Bitcoin claramente, además por su cotización y por su evolución, es un desafío, pero ¿qué otras hay? Seguro, mirá, vos tenés al día de hoy un sistema financiero tradicional basado en, digamos, instituciones, prácticas y tecnologías que han quedado bastante superadas justamente por el Bitcoin, el blockchain y otras tecnologías, las tecnologías fintech, que ofreciendo un mismo marco de seguridad a los usuarios en particular les pueden ofrecer un marco de seguridad tremendamente alto que a su vez te permite, obviamente si el prestador lo quiere, dar cumplimiento a todos los requerimientos de compliance, de Know Your Customer. Quizás una de las tecnologías disruptivas que justamente da lugar las criptomonedas en contraposición a lo que teníamos antes, son algunas posibilidades nuevas. Ofrecen soluciones financieras a unos costos tremendamente más bajos a lo que son los costos tradicionales, con tiempos tremendamente más cortos y que en definitiva permiten a mayor cantidad de gente acceder a las mismas soluciones financieras. Te voy a dar un ejemplo concreto. En una transferencia internacional de dinero a través de un sistema tradicional que involucraría bancos minoristas, bancos intermediarios, sistemas SWIFT, sistemas de clearing entre países y demás, que es una solución efectiva y que funciona y que el mundo financiero funciona así desde hace años, sí, está claro,
pero es cara y es lenta, ¿sí? Siempre en perjuicio, digamos, o sea, siempre el que absorbe todos esos problemas, costos, son los usuarios, y, por ejemplo, a través de las criptomonedas digitales, ¿sí? Que viajan en el éter en forma instantánea, y la seguridad que te permite el blockchain para el registro, digamos, de las transacciones, vos hoy tenés vías alternativas para hacer transferencias internacionales de dinero con costos tremendamente más bajos que lo que eran los tradicionales y con velocidades tremendamente más rápidas, ¿sí? Entonces, antes, ¿qué pasaba? Si vos, usuario, tenías que transferir, supongamos, 250 o tenías que pagar por esos $250, supongamos $80, lo cual era, digamos, prácticamente te dejaba fuera o te aumentaba los costos considerablemente. Hoy por hoy, una transferencia de esas características podrías hacerla a través de cripto y tenés soluciones que te ofrecen eso en el instante, prácticamente, digamos, 15 minutos de delay o 10 minutos de delay, a un costo de $2,50. ¿Sí? Y ahí tendrías un buen ejemplo de una tecnología disruptiva ofrecida por las cripto en favor de todo el mundo, porque también lo pueden usar los bancos eventualmente, ¿no? Eso está claro. Antonio, muchas gracias. Al contrario, José, gracias a ustedes. Hablábamos Muchas gracias. con Antonio Millet, abogado, asesor de la Cámara Argentina de Software. Ya volvemos.